Buenos días, somos el grupo de Marta, Ana Isabel, Inés, Silvia y Conchi, y en esta presentación vamos a hablar sobre nuestro dossier de prácticas de la asignatura Programas y medidas de atención educativa a la diversidad. A continuación tenemos un índice en el que hablaremos sobre el caso de Atenea, sobre los mitos, el PAP y los supuestos y los casos prácticos. En primer lugar, hablaremos sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto corresponde con la práctica 1 y el resumen de los contenidos es este. Primero haremos una introducción de la Convención, los principales artículos, unos interrogantes, el caso de Atenea y, por último, finalizaremos con una conclusión. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Esta convención entró en vigor en mayo de 2008. A continuación, vamos a hablar sobre qué representa esta convención para las personas con discapacidad. Esta convención definitivamente representa todos los derechos de aquellas personas con discapacidad y para ello en esta recuerdan que la libertad, la paz y la justicia tienen como fundamento el saber reconocer la dignidad y valor inherente a cada una de las personas independientemente de su condición. De esta manera reafirman la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todo ser humano. Esta convención se considera todo un avance en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, cuyo principal objetivo es garantizar la plena inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones, persiguiendo una sociedad más inclusiva y equitativa. Para que estas convenciones sigan su labor, es de vital importancia que sigamos promoviendo la accesibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. La Convención define la discapacidad como un término en constante evolución debido a las barreras con las que se encuentra una persona en interacción con su entorno por ciertas actitudes que evitan su participación plena en las tareas de la vida cotidiana. Estas personas tienen las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. En relación a esta definición, en nuestro grupo nos hemos planteado un debate sobre la cuestión de si esta definición de discapacidad depende directamente de la interacción de la persona con su entorno y su contexto, en un supuesto utópico donde el medio se encontrase perfectamente adaptado. Variaría este concepto de discapacidad. En cuanto a los principales artículos de la Convención, sería la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la educación inclusiva, el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad y la participación en la vida política y social. En cuanto al modelo educativo que está presente en la Convención y sus propuestas para dar una respuesta educativa a la diversidad del alumnado con discapacidad, encontramos que pone relevancia en la accesibilidad a los distintos recursos educativos del alumnado con discapacidad, desde el inicio de la infancia hasta la formación profesional y de manera integral. Destaca el potencial humano, la dignidad de autoestima, la personalidad, los talentos, la creatividad, las aptitudes, etc., así como el fomento del respeto hacia el mismo en su aula. En ese sentido, piden adoptar las medidas educativas para la protección de estas personas en todos los contextos que les rodean, incluso formando en su entorno cercano para poder prevenir, detectar y denunciar situaciones de abuso. A su vez, decreta a los centros educativos que se hagan con los ajustes razonables en función de las necesidades educativas de los participantes y también que empleen maestros cualificados que formen al conjunto de docentes de todos los niveles educativos. Buenas, seguimos con el caso de Atenea. Atenea es una niña que nació con un tumor cerebral y fue operada a los 23 días de nacer. A raíz de esta operación, que tuvo en la que sufrió una infección, tuvo unas secuelas graves. Los médicos indicaron que no podría ni ver, ni oír, ni andar, pero con el paso del tiempo logró ver con gafas, oír perfectamente y caminar con ayuda. Se descubrió que tenía una habilidad innata para la música, desarrollando un oído absoluto, lo que contribuyó a su rehabilitación. Y puesto que tocaba el piano, también a su movilidad, sobre todo de la mano izquierda. Estuvo matriculada en un colegio privado hasta cuarto de primaria. En 2017, sus padres, por descontento con el centro privado, decidieron hacer un cambio de centro escolar. El inspector en un inicio indicó que se realizaría un informe para determinar cuál era la mejor opción para la niña. Pero, resultado de este informe, se concluyó que Atenea debía de asistir a un centro de educación especial, opción que sus padres totalmente mostraron su descontento y no quisieron, y no querían. Pero la niña finalmente fue matriculada. Mostrando en este diagrama el caso de Atenea hacia la inclusión, tenemos que en 2017 los padres buscan un cambio de centro. A raíz de este cambio se solicita por parte del inspector un informe psicopedagógico. En este informe se recomienda su escolarización en un centro de educación especial.
sin haber agotado previamente las medidas de inclusión en un centro ordinario. Se matricula en este centro de educación especial enfocándose en sus discapacidades y no en sus capacidades. Ante la negativa de la familia y argumentando que no se han explorado todas las opciones de inclusión en un centro ordinario, se inician las acciones legales, puesto que hay una falta de respuesta por parte de la Administración. La familia recurre a la vía judicial y emprende acciones legales, contando con el apoyo del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En junio de 2020 se emite la sentencia judicial en la que la jueza del Juzgado de Contencioso Administrativo número 33 de Madrid falla a favor de la familia, ordenando la escolarización de Atenea en un centro ordinario y con los apoyos necesarios. Los motivos de la sentencia a favor de la familia en el caso de Atenea se fundamentaron en estos 4 puntos. El derecho a una educación inclusiva, puesto que, según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, ratificada por España en 2008, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en igualdad de condiciones, que hay una obligación de la Administración en la que antes de derivar a un alumno a un centro de educación especial, se deben agotar todas las medidas de inclusión posibles en un centro ordinario. Había una falta de justificación por la Administración, puesto que no proporcionó los motivos adecuados por los que había una imposibilidad de atender a Atenea con los medios y los apoyos adecuados en un centro ordinario. Y había un informe de evaluación psicopedagógico inadecuado, puesto que carecía de medidas curriculares adaptadas y no se consideró adecuadamente las capacidades y necesidades de Atenea en un entorno ordinario, por lo que el dictamen de escolarización, que dicho sea de paso, no estaba consensuado con los padres, tampoco era el adecuado. A modo de conclusión, pues vemos que hay un impacto sobre todas las medidas que se realizan a nivel autonómico de lo que se decidió en la Convención en 2006 y que España ratificó el 3 de diciembre de 2007. Y desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español, teniendo un rango supralegal por encima de las leyes ordinarias y, por supuesto, de las leyes autonómicas. Desde esa fecha, la Convención forma parte plenamente de nuestro ordenamiento jurídico y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas. Sus dispositivos de garantía, protección y amparo están vigentes y ahora corresponde darla a conocer y difundirla, porque las personas con discapacidad tienen que tener conocimiento y conciencia de que cuentan con un nuevo instrumento para que se hagan valer sus derechos, puesto que garantiza que estas personas y todas tengamos una vida digna e igualitaria. Y se promueve un enfoque de los derechos humanos que se integra dentro de todos los sectores de la sociedad. Desde la ONU muestran su descontento con este tipo de acciones por España, llevadas a cabo por los organismos educativos españoles, y se sorprende que España tenga aún este sistema educativo que segrega a más de 40.000 personas con discapacidad en centros especiales. Por lo tanto, la ONU nos recomienda eliminar la segregación educativa y garantizar la inclusión en escuelas ordinarias con los apoyos necesarios. Se reconoce que la educación inclusiva es un derecho y no solo un principio, y se tienen que establecer los mecanismos de supervisión para asegurar que se implementen esta educación inclusiva en todo el territorio español. Muchas gracias. Hola, soy Anabel y a continuación os voy a hablar sobre 10 mitos diferentes en relación a la educación inclusiva. Mito 1. La inclusión está siendo impuesta en las escuelas por ideologías externas y por padres que no son realistas, que no aceptan que sus hijos sean diferentes. En primer lugar, destacar que la inclusión no es una imposición política o ideológica, sino que es un principio y un derecho. Esto lo podemos encontrar en diferentes documentos de carácter legal, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde pone de manifiesto que ambos tienen derecho a una educación. Por último, destacar que las familias, por supuesto, no son culpables, sino que únicamente se encuentran defendiendo para sus hijos el derecho de una educación que sea de calidad. Mito 2. Las personas a favor de la inclusión solo se preocupan de los alumnos con discapacidad. Pensar esto es un error, ya que la UNESCO define la educación inclusiva como un proceso que busca responder a la diversidad de todos los estudiantes, independientemente de las características que estos tengan. Por tanto, la educación inclusiva va dirigida a la totalidad del alumnado, frente a la integración. La integración sí que se centra más en el alumno con discapacidad o en aquellos alumnos con discapacidad que necesitan de ciertos apoyos o ciertas ayudas que son diferentes a las del resto del alumnado. Mito 3. La segregación no es inherentemente un problema, es la mala segregación la que es un problema. En primer lugar, destacar o hacernos la pregunta de segregación como idea positiva. En este cuadro o en esta imagen que vemos en pantalla podemos ver que la segregación, llamada como exclusión, segregación o incluso integración, es mala en cualquiera de sus formas, ya que genera desigualdad de oportunidades y crea etiquetas para aquellas personas no normales, diferenciándolas del resto de los demás. Esta idea es un error y lo que debemos defender y a lo que debemos tender es a la inclusión, que consiste en que confluyan en un mismo espacio de diversidad, todo tipo de personas, independientemente de sus características, de forma que sea el entorno, el espacio, el que se adapte al conjunto de personas o a la diversidad de personas y que no sea la persona con discapacidad la que tenga que adaptarse a ese entorno o a ese espacio.
Mito 4. El sistema educativo no está roto, dividido. ¿Por qué se habla entonces de sistemas paralelos? En primer lugar, es necesario hacer una diferencia entre la teoría y la práctica. La teoría sobre la educación inclusiva es una teoría muy positiva. Sin embargo, la práctica no ha conseguido todavía esa teoría de inclusión que perseguimos. La realidad es que existe un subsistema dentro del sistema educativo que sigue reforzando que haya cierta segregación, como por ejemplo la existencia de centros de educación especial para aquellos alumnos que no pueden ser atendidos de forma correcta en los centros ordinarios. La educación pública concertada y privada hace que haya una segregación debido a la diferencia de recursos y a la accesibilidad para un tipo de educación u otra. Las aulas de educación especial en centros ordinarios, que siguen enfatizando esa etiqueta de la persona con discapacidad, o los diferentes itinerarios en secundaria. En definitiva, podemos decir que la problemática no está en que coexistan diferentes sistemas, sino en la poca conexión que hay entre ellos, que hace que haya una clara diferencia o una clara segregación entre un tipo de alumnado y otro. Mito 5. Los defensores de la inclusión piensan que se necesitan cambios porque los profesionales de la educación especial no están lo suficientemente preparados. En este mito, lo que debemos destacar principalmente, ya que el tema de los profesionales se hablará en otro mito más adelante, es que el foco de la inclusión no está en medir a los profesionales. Sin embargo, el foco de la inclusión sí está o debe estar en la colaboración entre todo el claustro o todos los profesionales que se encuentran trabajando con el alumnado y en una formación continua de todas las personas involucradas, lo que hará que la educación sea de calidad y mejore. Y esto podemos encontrarlo en la actual ley de educación, la LOMLOE. Mito 6. Los defensores de la inclusión sostienen que los profesionales de la educación especial tienen que desaparecer. Pensar esto sería un error, ya que los especialistas, esto que se dice profesionales de la educación especial, son, por ejemplo, los maestros de pedagogía terapéutica, los maestros de audición y lenguaje, entre otros. Estos profesionales son muy necesarios para atender de forma correcta y personalizada las necesidades que tienen algunos alumnos con discapacidad, ya que sin estos profesionales no sería posible atenderlo de una forma correcta. Lo que se pretende entonces, lo que se debería hacer es disminuir la separación entre niños con un tipo de necesidades de otro, ya que la clave está en atender a cada alumno en base a sus características y sus necesidades, pero de manera inclusiva, siempre con ayuda de estos especialistas que son muy útiles para atender de forma correcta e individualizada, que es lo que se pretende. Mito 7. Se requiere un profesional especial para trabajar con esos niños. En primer lugar, simplemente voy a destacar diferentes ideas para desmitificar, nunca mejor dicho, este mito. Y es que la inclusión no depende únicamente de un profesional especializado, sino de una práctica educativa que se encuentre adaptada al entorno y que se dedique, que vaya dirigida a todos los estudiantes. Lo importante sería entonces que todos los profesionales y los docentes que se encuentran trabajando con el alumnado se comprometan y reciban una formación en práctica inclusiva para la creación de un ambiente de aprendizaje accesible para todos los alumnos. Mito 8. La inclusión deriva en una nueva carga para el profesor tutor. Al profesor se le piden cosas que no le competen. En primer lugar, destacar que la educación inclusiva se basa en la colaboración y la coordinación de un equipo multidisciplinar. Es decir, que la educación inclusiva fomenta esta colaboración entre docentes, orientadores, especialistas, en definitiva, todos los profesionales que se encuentren trabajando en un centro educativo, evitando entonces que la carga recaiga únicamente sobre el tutor. Se destaca también el uso de diferentes recursos y metodologías, de forma que se dote a los docentes de formas para manejar la diversidad sin que esto signifique una carga desproporcionada, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, DUA, etc. Mito 9. El currículum de la educación general llegará a estar distorsionado. Se terminará por bajar el nivel aún más. Es un error pensar que la educación inclusiva perjudica la calidad del aprendizaje, ya que la inclusión no significa bajar el nivel. Sí que es una idea acertada o es correcto decir que la inclusión o la educación inclusiva pretende que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial, no solo alumnado con discapacidad, sino en general todo el alumnado. Además de esto, la educación inclusiva educa en valores como la empatía. Es decir, la educación inclusiva trata de adaptar estrategias. Se trata de una enseñanza adaptada a diferentes estilos de aprendizaje. Currículum inclusivo no implica reducir el nivel de exigencia, sino adaptar las estrategias para que más estudiantes puedan alcanzar los mismos objetivos, pero de diferentes formas. Como por ejemplo, adaptar el contenido en diferentes formas, como visual, auditivo, etcétera, para que alumnos que tengan cierta discapacidad y no puedan acceder al contenido de la forma habitual a la que estamos acostumbrados, puedan hacerlo de otra manera diferente. Mito 10. Los servicios especiales deben darse en lugares especiales. Es lo normal y lo mejor. Bueno, en primer lugar, poner sobre la mesa una pregunta, una reflexión, y es ¿qué es lo normal? O sea, ¿quién determina qué es lo normal? Y después de esta reflexión, pues simplemente voy a expresar o a decir pues algunos datos o algunas afirmaciones para tratar de derribar este último mito. Y es que en primer lugar, la evidencia y la experiencia demuestran que la inclusión en aulas regulares o en aulas ordinarias, con los apoyos adecuados y siempre y cuando el alumno pueda ser atendido bien y de forma correcta, suele ser más efectivo tanto para los alumnos que presentan estas necesidades concretas como para el resto del alumnado. Y es que los niños aprenden mejor cuando interactúan con una comunidad diversa y se dan cuenta de que aparte de ellos y de sus iguales existen otro tipo de personas o de alumnos que pueden ser diferentes a ellos.
Por lo tanto, separarlo en entornos exclusivos puede limitar sus oportunidades de socialización y de desarrollo emocional, pero no solo de los niños con necesidades especiales, sino en general de todos los niños y de todo el alumnado. Así que es recomendable educarlos entonces en el mismo entorno, tanto a los alumnos con estas necesidades concretas como al resto de compañeros, ya que facilita el acceso a oportunidades y a un mayor desarrollo de su autonomía. Si a estos alumnos o con discapacidad o con necesidades especiales los separamos, estamos haciendo que tengan menos oportunidades y que no puedan desarrollar una buena autonomía. También, por otro lado, la inclusión promueve ciertos valores que son muy positivos, como la empatía, la cooperación, la ayuda, en todos los estudiantes, no solo en los estudiantes que tienen estas necesidades, sino en general en todo el alumnado. Por lo tanto, y finalmente, destacar que separar a los estudiantes con necesidades específicas refuerza la idea de que son diferentes y les pone una etiqueta que hace que tengan que enfrentar más barreras a la hora de su futura integración. Es decir, les estamos sumando un peso y una dificultad a ese proceso de integración por el que en un futuro deberán pasar. Y bueno, este es el último mito y a continuación pues seguirá mi compañera. Un saludo. Hola, soy Silvia y yo os explicaré los dos primeros casos de esta práctica 3 que se corresponden a los dos casos de educación primaria. En este primer caso nos encontramos con un alumno en tercero de primaria que tiene TDAH, es decir, un alumno acneae. Aquí observamos la normativa que se debe tener en cuenta en los centros educativos para dar respuesta a este tipo de necesidades que hemos observado. En primer lugar, nos encontramos con la normativa del primer nivel de concreción curricular a nivel estatal. A continuación, nos encontramos con las que se corresponden al segundo nivel de concreción curricular específicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y finalmente están las normativas relacionadas con este tercer nivel de concreción curricular correspondientes a los documentos que debe tener el centro para dar respuesta a estas necesidades. A continuación, les explicaremos un poco la actividad que nosotras proponemos. Es una actividad que se realiza en 2 sesiones de 2 semanas diferentes, dado que al promover un aprendizaje por descubrimiento, ellos mismos observarán el crecimiento de una planta y como de un día para otro no es tiempo suficiente para que una planta crezca y observen cambios, pues proponemos realizar una primera sesión al inicio del tema y la siguiente sesión antes de finalizarlo para que ellos mismos observen de forma visual el proceso de la fotosíntesis. Aparte del objetivo general que se observa aquí en la diapositiva, nosotros tendremos unos objetivos específicos para nuestro alumno con TDAH. Esos objetivos específicos también aparecen en su plan de actuación personalizado. Son los siguientes: mantener la atención durante 10 minutos seguidos en la tarea con el apoyo visual, participar de forma activa siguiendo la función definida establecida, es decir, con el rol que se le establecerá debe cumplir lo que se le mande y es capaz de explicar el proceso de fotosíntesis con ayuda del dibujo estructurado que previamente él habrá realizado. Para el diseño de esta actividad hemos tenido en cuenta las características del alumnado y las adaptaciones, así como las medidas ordinarias específicas que se deben tener en cuenta para llevarla a cabo. Entonces, en la primera sesión haremos como una sesión más explicativa y más manipulativa, en la que primero se les enseñará un vídeo sobre las plantas, la profesora a continuación realizará una explicación mediante el uso de pictogramas que representen el sol, el agua y el aire como alimento de las plantas. Se dividirá el aula, o sea, a los alumnos en pequeños grupos de 4 y se les asignará un rol y deberán plantar una planta. ¿Con qué? Con un vaso de plástico, algodón y un guisante o una lenteja o un garbanzo. Por eso habíamos propuesto que fuese en distintas semanas para que puedan ellos mismos evidenciar los cambios y cómo crece la pequeña planta. También dispondrán de una ficha en el que hayan dibujos y palabras claves sobre el contenido que nos interese que aprendan. Además, en cada sesión, el propio alumno es consciente de que en el aula hay un espacio que le sirve de autorregulación en el caso de que se ponga muy nervioso o esté disperso, pues que vaya allí a relajarse para que luego pueda continuar con la tarea de forma adecuada. Además, al finalizar cada una de las sesiones, se hará una revisión positiva del trabajo para motivar al alumno. En la segunda sesión se hace un repaso de lo que se ha ido explicando en el temario sobre la fotosíntesis, después se les pide que hagan un dibujo a los alumnos sobre la fotosíntesis en una plantilla dividida en 4, se fomentará la explicación oral por grupos para ver hasta qué punto lo han comprendido y se dará una revisión positiva, al igual que en la sesión anterior, y también tendrán a su disposición el rincón tranquilo en caso de ser necesario. Por ejemplo, una medida ordinaria que hemos tenido en cuenta en esta actividad es la evaluación continua, flexible y formativa, es decir, empleamos otras técnicas de evaluación diferentes al examen escrito para examinar su aprendizaje. Y una de las medidas específicas que también hemos podido observar es que uno de los objetivos, por ejemplo, específicos para el alumno con TDAH del mantenimiento de atención durante los 10 minutos al realizar tareas con apoyos visuales se encuentre dentro de su plan de atención personalizado. En este caso nos encontramos en un aula en el que 4 alumnos son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el área lingüística. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, lo clasificaremos dentro de los acneae, concretamente en las dificultades específicas de aprendizaje. Al igual que en el caso anterior, tendremos en cuenta toda esta normativa explicada previamente.
A continuación, para cada uno de estos alumnos, explicaremos algunas de las medidas ordinarias específicas que se podrían llevar a cabo. En el primer alumno, que presentaba un déficit en competencia lingüística y comprensión lectora, como medida ordinaria, podríamos emplear el uso de apoyos visuales y vocabulario accesible, de manera que antes de leer un texto se le entrega un esquema visual con pictogramas y se trabaja el vocabulario clave. Y como medida específica, podemos contar con la intervención individual del profesor de audición y lenguaje en algunas sesiones semanales en las que se desarrollan la conciencia léxica y las estrategias de comprensión lectora, como el subrayado o la formulación de preguntas guiadas. Para el segundo alumno que presentaba disgrafía evolutiva y en la expresión escrita dificultades, como herramienta ordinaria podemos promover el uso de herramientas TIC, por ejemplo, en el momento de redactar un texto narrativo, utilizar una aplicación que sea de dictado por voz. Y como medida específica, podemos tener en cuenta su plan de actuación personalizado, en el que uno de los objetivos que debe conseguir es redactar una frase con sujeto y un verbo, acompañado de apoyo visual y una guía oral. En el tercer alumno, que presentaba disgrafía y comprensión lectora limitada, como medida ordinaria podemos aumentar el tiempo disponible para realizar las tareas y pausas programadas, es decir, le permitiremos 10 minutos extra y pausas cada 20 minutos en las tareas largas de escritura. Y como una medida específica, podemos contar con el apoyo combinado del profesor de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje para trabajar la lectura comprensiva y una producción escrita adaptada. Y en cuanto al cuarto alumno, que presenta un bajo nivel de competencia lingüística a nivel oral y escrita, como medida ordinaria podemos emplear el aprendizaje cooperativo con un rol verbal simple, es decir, se le asigna un rol verbal sencillo dentro del grupo. Por ejemplo, dime el material que falta. Y como medida específica le podemos realizar sesiones orales con el profesor de audición y lenguaje en el que trabaje juegos de vocabulario, categorización y expresión oral mediante apoyo visual. Hola, yo soy Marta y voy a continuar con los dos últimos casos de la práctica 3, el perfil de Mohamed, que es un alumno de origen e idioma marroquí y que se incorpora en abril a un instituto de Murcia tras emigrar con su madre y sus hermanos. Al desconocer el idioma se frustra en clase, pero destaca en matemáticas y música. Hemos detectado que Mohamed es un alumno con una integración tardía en el sistema y un desconocimiento del idioma. Para comunicarlo a la familia, pues el PSC, a través de un intérprete, contactará con esta. Una vez contactada la familia, se deriva al departamento de orientación. Realmente no haría falta realizar una evaluación psicopedagógica debido a que el menor simplemente presenta desconocimiento del idioma. Así que se plantea que Mohamed entre en el grupo de compensatorio. Aunque en este caso no haya informe, sí que es necesario que se elabore un PAP. Las necesidades de Mohamed serían pues el aprendizaje de la lengua española, el apoyo en el aula en las materias más lingüísticas, el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas para su integración y la atención emocional ante la situación pues migratoria y de adaptación. Las medidas ordinarias que hemos pensado, según el decreto 359/2009, sería un apoyo dentro del aula en materias como lengua castellana y sociales para mejorar su adaptación con los compañeros, adaptaciones metodológicas, uso de apoyo visuales, instrucciones simplificadas, trabajo cooperativo, agrupamientos flexibles para favorecer la integración con los compañeros y el uso de metodologías activas aprovechando su interés en las matemáticas y en la música. En cuanto a las medidas específicas, hemos pensado un plan, dentro del PAP, un programa de refuerzo lingüístico, una intervención emocional individualizada y un seguimiento y evaluación pues, de ese PAP. En este último supuesto, un profesor de educación física nos pide asesoramiento para atender a un alumno que empieza primero la ESO y presenta espina bífida. Efectivamente es un reto adaptar las actividades físicas a este caso, pero también es una oportunidad de inclusión y de aprendizaje para todo el grupo de alumnos. Los objetivos generales a alcanzar en estas clases que el profesor debe tener en la cabeza sería lograr la participación y el equilibrio psicológico que requiere el impedimento del niño, la comprensión de tal impedimento por parte de los alumnos, de sus compañeros, adaptar los ejercicios a sus limitaciones y promover su independencia y su autonomía en las clases. ¿Cómo se pueden adaptar las clases? Pues primero ofreciendo alternativas. Este niño a lo mejor no puede hacer carreras, pero sí que puede realizar ejercicios de puntería. Entonces generar una lista de actividades que sí que pueda realizar, luego adaptar los materiales para todos los alumnos, trabajar las habilidades motrices finas, que es algo que sí que va a poder ejercer el niño, fomentar el trabajo cooperativo y pues incluir juegos adaptados basándonos en, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. De esta manera se incluye al niño en todas las actividades y además en el resto de compañeros se genera como una conciencia de este tipo de actividades ante este tipo de limitaciones.
y se puede pues, normalizar la diversidad en el aula, fomentar el respeto y evitar la sobreprotección a este tipo de alumnado y celebrar los logros individuales y no solo el rendimiento físico. En cuanto a la evaluación de este alumno, habría que generar unas rúbricas personalizadas, autoevaluaciones y coevaluaciones, y luego un registro de también su actitud, su participación y la autoestima del niño después de las clases de educación física. Una serie de actividades que pueden funcionar bien serían los juegos de puntería y precisión, los deportes adaptados como el tenis de mesa, el baloncesto con silla de ruedas, luego los circuitos con tareas motoras variadas, motricidad fina, luego actividades rítmicas con instrumento o expresión corporal desde la silla y por último ejercicios de relajación, de respiración, como un yoga adaptado. Y bueno, pues hasta aquí las actividades prácticas realizadas. Muchas gracias por su atención.